Hola y bienvenidos a Games for Devs. Hoy continuaremos con los videos de programación con C++. En el video anterior vimos las variables, sus tipos y su uso en C++. Y hoy veremos otro de los conceptos más fundamentales, las funciones. Así que sin más que añadir, comencemos. Una función es un bloque de código que ejecuta una tarea en específico. Puede verse una función como un conjunto de líneas de código que pueden recibir unos insumos, los procesa y entrega un resultado. Veamos un ejemplo. Supongamos que la tarea que queremos realizar es una comida. Nuestros insumos serán los ingredientes y evidentemente el resultado esperado será la comida. El proceso que realizará la función es que al recibir los ingredientes, internamente manejará los pasos necesarios para llegar al resultado. Ahora bien, tanto los insumos como el resultado de la función pueden existir o no. Es decir, que una función puede no recibir ningún insumo, así como también puede no entregar ningún resultado. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, nuestra función podría no recibir ningún insumo, es decir, ningún ingrediente, pues la función podría tener ya definida la lista de ingredientes. También podría no dar ningún resultado, cocinando la comida pero sin entregarla. En vez, la guarda y así alguien más podría venir y reclamarla luego. Anteriormente vimos la estructura de la variable. La estructura de una función no difiere mucho de la de la variable, pero veamos las diferencias. Mientras que en una variable, la primera palabra identifica el tipo de dato que vamos a guardar, en una función este indica el tipo de valor que nos será devuelto por la función, es decir, su resultado. Así, si nuestra función va a devolver un número entero, la marcamos como int. Si lo que nos devuelve es un texto, entonces quizás pueda devolver un tipo string. ¿Y qué pasa cuando no queremos que devuelva nada? Bueno, en ese caso se marca como void. Si continuamos viendo la estructura, tenemos el nombre. Esto es igual para funciones y variables. Luego tenemos unos paréntesis. Y desde este momento todo es exclusivo de las funciones. En los paréntesis justamente es donde se incluyen todos los insumos que requiera la función. Al igual que con las variables o el valor de retorno, se pone el tipo de argumento que se va a usar. Es decir, que si por ejemplo vamos a sumar dos números enteros, pondríamos estos argumentos de esta manera, usando una coma para separarlos. Si quisiéramos que fueran 3, este nuevo argumento también se separa con una coma. Y no tienen por qué ser del mismo tipo, podemos usar cualquier tipo que deseemos. También podemos ver que estos insumos tienen un nombre, aunque esto no es necesario. Podemos solo usar el tipo y es igualmente válido. Así que estas dos funciones son en realidad la misma. De hecho, si ponemos esto en C++, el compilador nos dará un error, pues estamos definiendo dos veces la misma función. Si bien el nombre no es necesario, es útil para darnos a conocer el objetivo del insumo. Así, por ejemplo, si quisiéramos restar dos números, es útil saber cuál de los insumos corresponde al primer número y cuál al segundo. Después de todo, a diferencia de la suma, la resta es dependiente del orden de los números. No es igual restar 3 a 5 que restar 5 a 3. De esta manera, al momento en que alguien más vaya a usar la función, puede saber fácilmente cómo debe usarla. ¿Y qué pasa cuando no queremos usar ningún insumo? Bueno, cuando una función no tiene ningún insumo, se mantienen los paréntesis, pero no hay ningún dato dentro de ellos. Aquí, por ejemplo, tendremos una función que no recibe parámetros y que tampoco entrega un resultado. Pero aquí aún no hemos definido la función, solo la declaramos. Al declarar una función, solo estamos diciéndole al compilador la estructura de nuestra función, pero necesitamos darle un comportamiento, es decir, definir su funcionamiento interno. Así, para que nuestra función suma esté definida, tenemos que hacer uso de los corchetes, luego los paréntesis. Esto es suficiente para que el computador no nos muestre errores. Pero evidentemente la idea de una función es realizar algún proceso, así que en este caso lo que tomaríamos serían los dos insumos y los sumaríamos. Y si quisiéramos devolver este resultado, solo tenemos que usar la palabra return. Perfecto, eso es todo. Es realmente sencillo definir una función. De esta forma ya podemos llamarla en cualquier momento y así repetir sus procesos cuantas veces queramos. Pero, ¿cómo la llamamos? Bueno, para llamar a una función solamente debemos escribir su nombre y darle valores a los insumos si es que los tiene. En C++ es muy usual que las funciones se declaren primero y luego se definan en otro archivo. Así tenemos dos archivos. El primero, un .h, donde se declaran las variables, las funciones y los demás comportamientos, y nuestras definiciones se suelen poner dentro de los archivos .cpp. También podemos hacer uso de una gran cantidad de librerías dedicadas al uso de funciones que nos permiten ejecutar procesos específicos, y para usarlas solo debemos hacer llamado de los archivos que las contienen. Por ejemplo, para procesos matemáticos, podemos usar la librería cmat, y para incluirla solo debemos hacerlo de esta manera. Así podemos usar funciones matemáticas como la raíz cuadrada, el valor absoluto, los logaritmos, etc. Antes de continuar con los otros temas,
Veamos todos estos conceptos en la práctica. Primero vamos a declarar y a definir una función llamada sum que devuelve un entero y recibe como parámetros o insumos dos enteros, de esta manera. Si queremos usarla, podemos hacerlo desde la función main. Y para ver el resultado de la misma manera que hemos hecho en los otros videos, usaremos la función cout. También podríamos guardar el valor devuelto por la función suma en una variable. Y si compilamos, vemos que de ambas maneras obtenemos el mismo resultado. Perfecto, ahora separemos esto en dos archivos. Creemos un archivo llamado myfunctions. Si no estás usando un programa como Visual Studio o Rider, puedes crear los archivos de forma independiente. Uno debe ser un .h y el otro un .cpp. Aquí declararemos la función y la definiremos en el cpp. Y dentro del archivo cpp debes añadir el include correspondiente al archivo .h. Bien, para usarla solo tenemos que volver a nuestra función main, borraremos la función que habíamos creado y añadiremos el include que llame a nuestro archivo .h. Así podemos ver que a pesar de estar separado en dos archivos, podemos seguir usando la función sin problemas. Lo siguiente que veremos es un tema que está relacionado con la programación orientada a objetos, aunque no es un tema exclusivo de este paradigma. Hablamos de la sobrecarga de funciones o overloading. La sobrecarga de funciones nos permite escribir dos o más funciones que tienen el mismo nombre, pero que se utilizan de distintas maneras. Esto es útil, por ejemplo, cuando queremos utilizar diversos comportamientos que se derivan de uno solo. Veámoslo más claramente. Si volvemos a nuestra función suma, vemos que solo somos capaces de sumar dos valores. Pero ¿qué pasa si queremos sumar 3 o quizás 4? Bueno, con lo que hemos visto tendríamos que crear otra función para cada uno de ellos. Pero tendríamos que crear otra llamada, por ejemplo, suma 3 y otra llamada suma 4. Esto nos obligaría a aprendernos o buscar el nombre de la función indicada dependiendo de cuántos números queramos sumar. Pero usando la sobrecarga podemos nombrarlos de la misma manera. Y así solo tenemos que usar un único nombre y cambiar la cantidad de insumos que le estamos ingresando. Ahora bien, anteriormente dijimos que esto nos daba un error. ¿Pero por qué? ¿Acaso no podemos usar la sobrecarga aquí? Bueno, para que haya sobrecarga se debe cumplir un requisito, y esto es que algo debe cambiar en la declaración de la función, en específico la cantidad de insumos. Como vemos aquí, no hay ningún cambio, así que para que haya overloading podríamos cambiarlo así, por ejemplo. Volviendo a la suma, también podemos crear otra función suma que reciba 3 string y nos devuelva el resultado de juntarlos en una sola variable, ya que también podemos cambiar el valor de retorno de la función, siempre y cuando la cantidad de insumos sea distinta. El siguiente tema que veremos es el de los parámetros por defecto o default parameters. Esta opción lo que nos permite es definirle un valor automático a nuestros insumos. Así, por ejemplo, volviendo a nuestra confiable función suma, podemos definir que automáticamente sume 2 más 2, de esta manera. Así, en caso de no usar ningún argumento en la llamada de la función, automáticamente se sumará 2 más 2. Así que cada vez que quisiéramos sumar estos números, no tendríamos ni siquiera que escribirlos. Simplemente llamamos a la función sin ningún parámetro. Pero por supuesto, podemos seguir usando nuestra función sin ningún problema, pasándole los argumentos incluso si estos son iguales a los definidos en su valor por default. Pero aquí hay una regla importante al definir parámetros por default, y es que una vez que uno de nuestros parámetros tiene un valor por default, todos los demás parámetros que le siguen también deben tenerlo. Así, por ejemplo, esta función nos daría un error, ya que el segundo parámetro tiene un valor por defecto. Esto nos obliga a definirle un valor por defecto también al tercero, y de la misma manera si tuviéramos más valores. Otro tema importante en las funciones es recursion. Este nos permite usar una función dentro de sí misma. El caso que más se suele usar para ejemplificar esto es con el factorial. En matemáticas, el factorial es la multiplicación de cada número entero positivo hasta llegar a una cantidad determinada. Por ejemplo, el factorial de 5 es 120. Se multiplican todos los números hasta llegar a la cantidad, que en este caso es 5. Así que tomamos los primeros 5 números y los multiplicamos. Esto quiere decir que cada número factorial es a su vez el número factorial anterior multiplicado por el número que buscamos.
Así, por ejemplo, el factorial de 5 es a su vez el factorial de 4 por 5. Esto nos permite usarlo fácilmente en una función. Si tenemos una función factorial que devuelve un número entero y que recibe un parámetro entero, podemos definirla de esta manera. El factorial del insumo ingresado es igual al factorial del número anterior multiplicado por el número ingresado. Esto siempre y cuando el número evaluado no sea 0. En este caso, devolveremos simplemente un 1, ya que no podemos evaluar números negativos. No se preocupen por el if, ya que esto se verá en próximos videos. Pero veamos el funcionamiento de esta función. Por ejemplo, para hallar el factorial de 5, este sería su funcionamiento. Primero la función revisa si el número ingresado es 0. Si la respuesta es no, decide volver a llamarse a sí misma, pero esta vez usando el número 4. Ya que la función se llama a sí misma, esta vez la nueva llamada verificará nuevamente si el número ingresado no es 0. Ya que es un 4, decide volver a llamarse nuevamente usando esta vez el 3. Luego hace esto mismo para el 2 y el 1. Y finalmente en la siguiente llamada se da cuenta que el número es 0, por lo que en este caso devuelve un 1. Este valor es multiplicado por 2 y esto nos da el número a retornar. De la misma manera, ahora multiplicaremos 2 por 3, el 6 también será devuelto para ser multiplicado por el 4 y el 24 a su vez será multiplicado por el 5. Lo que nos dará finalmente el resultado de 120. Aquí debemos ser cuidadosos. Si queramos una función que use recursion, podemos terminar creando una función que se llame a sí misma siempre, y que por lo tanto nunca va a terminar. Esto nos generará un error que compromete incluso el funcionamiento del programa. Pero veamos todo esto en la práctica. Si volvemos a nuestro ejercicio, podemos crear otra función llamada suma, que recibe 3 parámetros de esta manera. Y también crear una que reciba 4 strings. Para esto debemos recordar que se debe incluir el archivo string. Y así podemos usar dentro de main nuestras nuevas funciones, simplemente llamando la función con el mismo nombre, pero cambiando los parámetros ingresados, usando nuevamente cout para mostrar esto en pantalla. Y así podemos ver que obtenemos los resultados deseados. Perfecto. ¿Qué tal si ahora agregamos algunos parámetros por defecto? Tomemos la función suma y usemos 1 y 2 como valores por defecto. Si llamamos ahora a la función suma sin ningún argumento, vemos que obtendremos como resultado 3, justamente la suma de los valores por defecto que definimos. Ahora bien, aquí debemos ser cuidadosos. Si bien es posible usar parámetros por default con overloading, esto puede causar errores. Si por ejemplo definiéramos la suma de 3 números con un parámetro por default, esto haría que cuando escribiéramos 2 parámetros, el compilador no pueda saber si queremos usar la versión de 2 insumos o la de 3 que tiene un parámetro por default. Es hora de poner a prueba lo aprendido. Intenta escribir una función que reciba 2 parámetros y no devuelva nada, una que reciba 3 parámetros y devuelva un valor de tipo bool, 2 funciones que usen la sobrecarga y una que use un parámetro por defecto. Ahora puedes pausar el video para intentarlo y luego ver el resultado en este video. Espero que todo haya quedado claro. Este es el resultado de la prueba. Si no lo conseguiste, observa el resultado e intenta ver cuál fue tu error. Eso fue todo por este video. Recuerden dar like, comentar y suscribirse para que cada vez seamos más. Este video fue cortesía de su amistoso vecino Games for Devs. Nos vemos.